días. So we are so excited to show you something from our musical. Estamos muy contentos de poder enseñaros parte de nuestro musical. Good morning, orchestra. Buenos días, orquesta. So, just for you to know, our wonderful orchestra is conducted by Maestro César Belda. Good morning, Maestro. Para que lo sepáis, la orquesta está dirigida por César Belda. Buenos días, Maestro. And with music supervision by Julio Hawat. Y la dirección musical y supervisión de Julio Aguad. So, we are using the original Broadway orchestrations for 18 pieces. Estamos usando la orquestación original, que es de 18 instrumentos. And nowadays, even on Broadway, the technical things we have allowed us to put together a symphonic orchestra sound with the live orchestra here. Y hoy por hoy, en Broadway también ocurre que podemos con la técnica apoyarnos para poder hacer en vivo una orquesta de 18 con este número de músicos que tenemos aquí, que es así. So, what we're gonna do now is we're gonna show you a song by a composer that wrote the songs for the original movie of 1971 with Gene Wilder. Ahora vamos a mostraros una de las canciones que se escribió para la película original en 1961. 71, perdón, que protagonizó Gene Wilder. And is one of those iconic songs that stays in the pop culture, in the history of the movie and the musical theater. Es una de las canciones icónicas que se queda por el resto de la memoria dentro del cine y del teatro musical. And it's called Pure Imagination. Y se llama en castellano Un mundo lleno de ilusiones, Pure Imagination en inglés. What you're gonna see now is the sneak preview of one of the chocolate factory rooms. Vais a ver una pequeña vista de lo que es una de las salas de la fábrica de chocolate. So please welcome the kids of the chocolate factory. Así que por favor darle la bienvenida a los niños de Charlie y la fábrica de chocolate. So, basically, you need to know that we have these three wonderful kids. Can you come a little bit down, please? Thank you so much. These wonderful kids, and we have one more, right? Tenemos estos tres niños y uno más. But they are so busy. They are like, grown-up actors, and they are working so much. So one of the fourth we have is working today, filming another thing, another product. Sí, son unos profesionales, ya adultos profesionales, aunque son niños, y el niño que no puede estar hoy es porque está grabando una película. So, I just want to know, kids, what's the best thing you're having in these days rehearsing Charlie and the Chocolate Factory? ¿Qué es lo mejor que os está pasando ensayando Charlie y la fábrica de chocolate? Nos divertimos mucho haciéndolo y la verdad es un musical que yo he visto la peli un montón de veces y para mí es un musical increíble, increíble. Y todos los del musical lo hacen súper bien, todos, sonido, todos. Okay, and Rafa, here is Gillian Bruce, the choreographer. Gillian, can you come closer? So, yeah, are you dancing quite a lot now in this show, right? Bailas un montón en el show, ¿verdad?
So, Gillian, can I ask you, how was working with such, young actors? ¿Cómo fue trabajar con actores tan jóvenes? Sometimes they're better than the adults. Muchas veces son mejores que los adultos. Very good, very quick, and very good actors. So Muy buenos it was a actores. lovely job to do. Ha sido maravilloso este trabajo de hacer. Rafa, what do you like most of doing this show? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer el show? Pues a mí me ha gustado mucho lo simpática que es la gente con los otros actores. Pues la primera vez que vi como un actor, pues me sorprendí un montón de lo majo que era. La mordía. And Anna, so is musical something you like in general? How was your, story before this? ¿Hay algo que te guste en especial de este musical? ¿Cuál era tu historia antes de estar aquí? Pues yo, este musical me encanta, sinceramente, porque desde que las personas, como han dicho ellos, que son súper majas, tenemos un elenco increíble, pues también me gusta mucho. Antes de que yo estuviera en este musical, pues era actor y hacía pues películas y series y esas cosas. Entonces, pues a mí desde siempre me encantó actuar, pero desde que vi que estaba el musical de Charlie y la fábrica de chocolate y yo desde pequeño me encantaba Charlie, pues me puse a cantar y aquí estoy. Very good. And so you have to know, sure, please. You have to know that obviously these kids in the show, not only, have a mother. En el show, estos niños, bueno, no solo en el show, la vida real también tienen una madre. And in this show, the mother has a wonderful number in the first act, Y en este show la madre tiene un número maravilloso en el primer acto, in which she is remembering the husband that is not there anymore, the father. recordando al padre que no está que ya ha fallecido. And to portray this wonderful role here in Madrid, we have a wonderful actress and singer and dancer. Para hacer este personaje aquí en Madrid tenemos una actriz maravillosa y cantante y bailarina. So please give a round of applause for Silvia Álvarez. Un aplauso para Silvia Álvarez. Hi, Silvia. So, Silvia, we're waiting that they're ready for the next number, and I want to ask you, it was quite a journey. You did such iconic roles like Anita in West Side Story, and you did Roxy Art in Chicago, and you was in Beauty and the Beast, and you're here, in this show. How do you feel? Bueno, Silvia tiene una larga trayectoria, ha sido Anita en West Side Story, Roxy en Chicago, La Bella y la Bestia. en La Bella y la Bestia también la hemos tenido y bueno, que tiene una larga trayectoria. Nos gustaría saber qué es para ti estar en este show. Pues estoy muy ilusionada porque me parece un espectáculo muy mágico y me gusta mucho trabajar con los peques y también saber todo lo que vamos a hacer sentir al público, por parte de disfrutar, ¿no? de los contrastes, también tocamos el corazoncito de la gente y eso es lo que me gusta, ¿no? Poder llegar al corazón de la gente. Thank you so much, Silvia. So, I need you please to take your sons, your children, at least can I keep one, okay? So I will keep you, it's okay? Nos You quedamos stay with me, contigo, está Elena. conmigo, ¿vale? ¿Vale? Muy Nos bien. llevamos a Ciao esto. kids, see you later. Gracias. Bye, thank you, Silvia. So, because I want to give a surprise to our journalists, to the press. Queremos darle una sorpresa a nuestros reporteros. As you can imagine, this show is full of special effects. Como os podéis imaginar, este show está lleno de efectos especiales, Because the story requires it, right? porque la historia lo requiere, lo necesita. And we have an illusionist that you might have known before from the musical Ghost here in Spain. Y hay un mago trabajando en este show que recordaréis por el musical Ghost. He did also Mary Poppins. Ha hecho también Mary Poppins.
and his name is Paolo Carta. y su nombre es Paolo Carta. And he created for us a wonderful elevator scene. Y ha creado para nosotros una maravillosa escena con un ascensor. So, to show you, I want to welcome here Victor Massan, our alternate Willy Wonka. Victor, please join us. Hi, Victor. So, you also had a wonderful career in musical theater. You was MC in cabaret with Sam Mendes direction, right? And you won an award. Sí que lo gané, sí que lo gané. Fue el MC de cabaret, la dirección de Sam Mendes y ganó un premio por ello. And before you worked for Let's Go, también in The Hole, you was one of the hosts, right? Sí. Es curioso porque yo he estado trabajando en The Hole, que es un cabaret y todo lleno de sexualidad. He estado trabajando en el musical de cabaret, que también tiene que ver mucho con la sexualidad. Y el último trabajo ha sido en Gris, con adolescentes y ahora con niños. Así que tengo que acortar la sexualidad. Of course, absolutely. So, we would love to see the elevator number. Nos encantaría ver el número del ascensor. Por supuesto, pues ahí vamos, tío. Okay. ¿Te apetece? Sí. Sí, pues vámonos. So, and we asked to our wonderful orchestra to start with the view from here. Vamos a empezar con las vistas desde aquí, orquesta. ¿Has ganado? ¿Otro caramelo? No. ¿Dulces para toda la vida? Mejor. ¿Qué puede haber mejor que dulces para toda la vida? Déjame que te lo muestre. Charlie, tú y yo disfrutamos inventando. Tú y yo, Charlie, vemos cosas que aún no están. Todo puede ser si se puede imaginar. Sí, tú y yo, Charlie, y tanto por crear. Bienvenido a mi ascensor de cristal. Mira, hace un montón que no lo piso yo. La verdad es que yo no sé si va a funcionar. Entra. Mira, aprieta ese botón. ¿El que dice no presionar? Ese mismo. Es algo increíble, ¿verdad? Quizá. Cuando un chico listo como tú mira al cielo y ve su magnitud, sueña con volar, con explorar aquella inmensidad. Y es así que surge su emoción, sus ganas de crear. Charlie observa bien las vistas desde aquí. Si el muchacho tiene ya ese don y lo siente fuerte en su interior, es tu obligación darle su valor y dejar salir su pasión. Y al crecer aumenta su inquietud, sus ganas de
Yo adoro mi fábrica, Charlie. Es lo que más adoro en el mundo entero. Yo también, señor Bunka. ¿Sí? Yo también. Me alegra oír eso. Mucho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi fábrica de chocolate es tu gran premio. ¿Qué? Es tuya, te la regalo. Pero, señor Bunka, ¿por qué quiere deshacerse de su fábrica? Charlie, yo ya soy un hombre muy mayor, más de lo que piensas. Y no puedo dirigir mi fábrica para siempre. Necesito encontrar a alguien nuevo, alguien bueno, alguien amable y honesto. Y que le encante mezclar cosas. ¿Comprendes? Y esa persona, Charlie Bucket, eres tú. Disfrutamos inventando, tú y yo, Charlie, vemos cosas que aún no están. Puede ser, si se puede imaginar, si tú y yo, Charlie, tú y yo, cuando el mundo te parece gris y no encuentras cómo ser feliz, llega un niño que aún cree en ti y ves que eres como se domina la pasión, le toca a él seguir y le trae saber las vistas desde aquí. Lo que ves, te entrego ahora mi niñez, mi fábrica y las vistas desde ¿qué me dices? ¿Aceptas? No puedo. Pues, Bien. ¿un vértigo? No. ¿No? Nada de ver. ¿Mola? Mola mucho. Mola ¿Consigues ver la fábrica desde arriba? La veo desde muy alto, desde muy alto. Okay, and now you know why we have Reales Seguros like a patrocinio. Good. Thank you so much, guys. Have a wonderful journey. And see you later, okay? Nos vamos a fabricar un poquito de luces. Thank you. Bye. Bye, guys. So, we want to. You want to sit, Gillian? Of course you can. Come on. Yeah, it's okay. So I just want to tell you a few things about our show. As you probably know, the show is based on, the novel Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl. Queremos hablar un poquito del show. Como sabéis, está basado en la novela Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. And the idea came to Roald Dahl when he was a kid because chocolate companies were sending test packages to the school to test the chocolate in UK. La idea le vino al autor cuando era un niño porque les estaban mandando chocolatinas al cole y demás para testearlas, o sea, para probarlas, las mandaban a los niños. Apart from the movie we spoke about before, as you probably know, in 2005, Tim Burton directed another movie based on the same book, which is obviously, the leading guy was Johnny Depp. Y como ya sabréis, se hizo otra película en 2005 dirigida por Tim Burton que fue protagonizada por Johnny Depp. But what you don't know is that our producer Iñaki Fernández, a few days ago, actually 1 week ago, Lo que no sabéis es que nuestro productor Iñaki Fernández hace una semana so we were basically on stage rehearsing, estábamos ensayando en el escenario and at a certain point we heard in the patio de butacas some noise, y en un momento determinado escuchamos ruido en el patio de butacas
And Tim Burton in person was here. Y Tim Burton en persona estaba aquí. And all the cast stayed like this for 5 Y el minutes. reparto se quedó con la boca abierta durante 5 minutos. And he loved the set because the set is based, you know, on both the movies and obviously the original book. Y le gustó mucho la escenografía porque está basada en las dos películas y también en el libro original. And now they're even doing a new movie, a prequel with Timothée Chalamet. You know, it's going to be a new movie coming out soon about Charlie and the Chocolate Factory. Pronto va a salir una película nueva que es una precuela de Charlie y la fábrica de chocolate con Timothée Chalamet. And then we have, you know, of course, J.K. Rowling, the author of Harry Potter. Porque la autora de Harry Potter. Yes, but you know, mentioned this book among the top 10 books for children in the world. Dijo que le parecía que era uno de los 10 libros para niños más importante del mundo. Amazon just said that Charlie and the Chocolate Factory is the top-selling book both online and in print. Y Amazon dice que es el libro más vendido tanto en edición online como en libro. Yeah, they did a radio play with Charlie. Hicieron una obra radiada. They did a video game. Un videojuego. They did a theme park attraction in the UK. Un parque temático en el Reino Unido. They did an opera. Una ópera. And they did a cartoon with that. Y unos dibujos animados. The musical instead was in London in 2013. El musical está basado en Londres de 1913. And is still the record for the highest selling in a week. Y es el récord de ventas de entradas en una semana. Sigue teniendo ese récord. In 2017, we had the Broadway production. En el 2017 se hizo la producción de Broadway, perdón. Yeah, sorry. Yeah. En 2013 se hizo en el West End y en 2017 se hizo en Broadway. Where the wonderful director Jack O'Brien donde el maravilloso director Jack O'Brien had this wonderful idea to turn Charlie, obviously, stays as a real kid. Que tuvo la genial idea de mantener a Charlie como un niño de verdad. And then the other kids that as the competition in the factory y los otros niños que compiten con él en la fábrica are instead adults. Son adultos, son actores adultos. And the result was extremely strong because you could see the difference between the pureness of the real kid and then all the defects of the humanity through these stereotyped children. Y el resultado fue muy fuerte porque podías ver la diferencia entre la pureza del niño real y la representación de los defectos humanos a través de estos niños que están representados por adultos. So apart from the songs from the original movie of 1971, there is Mark Scheinman, who is the composer. Aparte de las canciones que ya venían en la película de 1971, hay otras composiciones hechas por Mark Scheinman para este musical. And he wrote movies such as Addams Family and A Sister Act and Mary Poppins Returns. Y él ha escrito, ha compuesto para películas como la familia Addams, Sister Act o Mary Poppins Return, que no sé cómo se llama en castellano, la verdad. Yeah, the second movie of Mary Poppins. Sí, la segunda película de Mary Poppins. And lyrics translated also, you know, by our wonderful Silvia Montesino or by Scott Whitman. Las letras son de Scott Whitman, yo las he adaptado. Wonderful. and then we have the book writer David Craig. Y el autor del guión, que es David Craig. Yeah, who is a Royal Shakespeare Company writer. Que es escritor en la Royal Shakespeare Company de Londres. And finally, I would like to introduce the rest of the team. Y ahora me gustaría presentaros al resto de equipo. So I did also the set design. We have 44 scene changes. Recordad que tenemos 44 cambios de escena en la función.
Gillian, that you already met, I would love to ask her to briefly explain what is the style of the choreography of this show. Gillian nos va a explicar cuál es el estilo de coreografía de este show. Hello everybody. Charlie, for a choreographer, is a very fun show to do because each number has a certain style, a particular style that represents each character in the show. So you will be seeing... Dice que como coreógrafa es muy divertido hacer coreografiar este show porque cada número tiene un estilo específico para cada uno de los niños y cada una de las coreografías. So you will be seeing pure Broadway style, es Broadway al más puro estilo, tirolese, estilo tirolés, classical ballet, ballet clásico, hip hop funky old style, hip hop funky estilo antiguo. and I am very passionate about tap dancing, but this is the first time I've done tap with my hands. Está muy emocionada de poder haber introducido claqué, pero es la primera vez que lo hace con las manos. And now we're gonna show you a number from a show. Y ahora vamos a enseñarles otro número del show. You'll see the number Costumes by Chiara Donato. En el número vais a ver el vestuario hecho por Chiara Donato. And we tried to went for the maximum quality possible. Chiara, for example, is a costume designer for Piccolo Teatro, which is like the National Theatre. Hemos intentado ir al más alto de calidad con los creativos. Chiara, por ejemplo, es la diseñadora de vestuario del Piccolo Teatro. Or Valerio Tiberi, the lighting design. O Valerio Tiberi, que es el diseñador de luces, It's coming from La Scala Theatre. que viene de la Scala. And the sound for Albert Y el is coming from sonido Stage Entertainment. de Albert Bagué, que viene de Stage Entertainment. So please give a round of applause for Edu Soto and the cast of the Chocolate Factory. Ayúdame que tengo miedo de caer porque envejecí encerrado en mi taller y aunque siento que ya he perdido mi vigor, un dicho suelo recordar que jamás voy a olvidar. Confía en que cualquier camino empieza por andar. Detrás de aquellas puertas y fruto del cacao, prepárate, hay tanto que ver, pero solo es real si lo crees. Verás que lo imposible es lo natural. Concienciate y no parpadees, porque solo es real si lo crees. Es magia ni ocultismo, no es trampa ni cartón. Mi reino lo hice yo mismo, milagros de mi creación. Verás que es un banquete, no es un manjar. Los pocos que consigan llegar, si lo creen, pues se hará realidad. Verás que es una danza, música y diversión. Verás un
promesa jamás, si no crees no se hará realidad. Más que solo un puzzle, verás por qué. Enseñaré cómo lo diseñé. Si no crees no se hará realidad. De niño no era como veis, mi infancia en blanco y negro fue, y armé con toda mi ilusión un mundo lleno de color, y espero que seáis así, o no podréis entrar.